Nos prohíbo esto, porque nuestra concepción de Dios debe basarse en lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra, en la Biblia. No debe basarse ni en nuestra imaginación, ni en nuestra opinión, ni en nuestras representaciones de Él. Dicho de otra manera, la palabra de Dios, la Biblia, esa debe ser la fuente de nuestra idea de Dios. Amén. Pero esto es vital que lo entendamos, hermanos. Es vital porque si podemos concebir a Dios en nuestras mentes de la manera que queramos, si nuestra imaginación es la que va a determinar cómo es Dios, entonces Dios no es soberano. El soberano es usted y soy yo. Si Dios va a ser a la manera que yo pienso que es Dios, entonces estoy pretendiendo que el soberano soy yo. Y ese es precisamente el problema de nuestra generación. Cada quien percibe a Dios como mejor le parece. Hace unas semanas, quizá meses, veía yo por televisión una entrevista que un comunicador americano le hizo a Jesús Adrián Romero, un entrevistador latino, pero allá en Estados Unidos. Y él le preguntaba a Jesús Adrián si su Dios que predicaba, le decía, era un Dios que castiga. Y le decía, porque el Dios mío no es un Dios castigador. El Dios mío es un Dios de amor. Es un Dios que perdona. Como si cada quien pudiésemos tener la idea que queramos de Dios. Como si cada quien tuviésemos el derecho de decirle a Dios cómo es que va a ser. Hermanos, Dios es como es. Y es básicamente lo que nos está diciendo en este segundo mandamiento. No pueden pensar que yo soy en la forma que ustedes quieren que sea. Tienen que pensar en mí, en la forma en que yo me he revelado en la Biblia. Piensen en ello porque de veras es algo tremendo. Dios nos está diciendo, no vengas a mí con ideas preconcebidas. Cuando pienses en mí, debes hacerlo de acuerdo a mi palabra, a como yo digo que soy en mi palabra. Que las imágenes me distorsionan, tu imaginación me distorsiona. Así es que si quieres conocerme, nos dice Dios, debes buscar lo que dice mi palabra acerca de mí. Un cristiano no puede entonces tener este pensamiento liberal que caracteriza a nuestra sociedad. Los liberales pretenden siempre andar como con unas tijeras y con esas tijeras cortar de Dios lo que no les gusta, porque lo consideran primitivo, porque lo consideran pasado de moda, y quedarse únicamente con los aspectos de Dios que les parecen políticamente correctos. Y uno de los mayores ataques, quizá el mayor ataque del pensamiento liberal al cristianismo cristiano, que proviene no de fuera, pero de dentro del cristianismo, es decir, teólogos liberales hoy pretenden quitarle lo sobrenatural al cristianismo. Es decir, ellos dicen, predícame de Cristo. Estoy de acuerdo en oír de Cristo, pero del Cristo que te llama a amar a tu enemigo, del Cristo que te llama a ir la milla extra, de hacer con otros lo que tú quieres que hagan contigo. Ese Cristo está bien, pero no me hables de resurrección, no me hables de vida eterna, porque eso no lo puede captar mi mente. Hermanos, si le quitamos lo sobrenatural al cristianismo, nos quedamos sin cristianismo. Usted y yo somos cristianos porque Dios nos ha prometido vida eterna en Cristo, y eso es algo sobrenatural. De manera que si pretendemos un cristianismo sin lo sobrenatural, nos quedamos sin cristianismo. Nos queda quizá una caricatura grotesca
de lo que pudiera ser el cristianismo. Hermanos, si usted piensa en Dios de la manera que a usted le conviene, si yo pienso en Dios de la manera que a mí me conviene, estoy cometiendo el pecado de la idolatría. Porque el verdadero Dios no es el que acomodamos a nuestras preferencias. El verdadero Dios es el que se ha revelado en la Biblia como un Dios infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia, verdad. Ese es el verdadero Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo alguna imagen puede representar a ese Dios? Un Dios que es totalmente santo, eterno, inmutable. No hay imagen, hermanos, en el cielo o en la tierra que lo pueda representar. Y por eso Dios nos prohíbe hacer este ejercicio mental, porque es inútil. O dígame usted, ¿quién puede decirle a Dios cómo puede ser o no puede ser? ¿Quién puede decirle? Y sin embargo pretendemos hacerlo. Eso es lo primero que el segundo mandamiento nos enseña. Cuando pensemos en Dios, debemos hacerlo en base a lo que la Biblia revela de Él. Por cierto, ¿por qué cree que en las iglesias evangélicas no hay imágenes? Por esto, por el segundo mandamiento. Porque nosotros intentamos ser fieles al segundo mandamiento. No hay ninguna imagen que pueda representar al Dios vivo y verdadero. Y como no hay ninguna imagen que lo pueda representar, pues entonces no tenemos imágenes. En segundo lugar, este mandamiento nos enseña no solo cómo debemos pensar en Dios, pero también nos enseña que debemos adorar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos imaginamos que es. Éxodo 20 en el versículo 5 empieza así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dios claramente prohíbe adorar cualquier imagen de un Dios falso y también prohíbe adorar cualquier imagen de Él. Y esto quiere decir que no solo debemos pensar en Dios de acuerdo a cómo Él se revela en la Biblia, pero que debemos adorarlo también por cómo se revela en la Biblia. Miren, hay dos maneras de cometer idolatría. Una es adorando a un Dios falso, y creo que en eso todos la libramos, en ese aspecto, porque no creo que haya nadie aquí que adore a la luna, o al sol, o a Baal, ¿o sí? ¿Alguna soltera que tenga de cabeza a San Antonio? Tampoco. Por cierto que no lo han, y luego lo hacen y lo hacen mal, porque ponen de cabeza a San Antonio de Padua, y creo que ese no es el otro San Antonio de las solteras. Entonces mejor evítense. Bueno, esa manera de idolatría la libramos, y podemos decir, no, yo no soy idólatra porque yo no tengo imagen. Pero hay una segunda manera, cuando pretendemos adorar al Dios verdadero, pero lo hacemos en base a la imagen que tenemos de Él, de acuerdo a nuestra conveniencia. Es decir, yo soy cristiano, pero mi Dios me permite ir al antro el sábado en la noche, con tal de que vaya el domingo a la iglesia. No le hace que todavía vaya medio alcoholizado a la iglesia, pero mi Dios me lo permite. Yo soy cristiano, tengo esposa, pero mi Dios me permite echarme una cana al aire cada que hay oportunidad. O yo soy cristiano, pero permite aprovecharse del que se deja, porque ¿para qué se deja? Y así soy cristiano. Y mi Dios es un Dios perdonador. Mi Dios es un Dios que no castiga. Bueno, si usted tiene un concepto así de Dios, está adorando a un Dios falso. Porque el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios que odia
el pecado, que considera pecado el que usted ame el vino. Es un Dios que aborrece la infidelidad conyugal. Es un Dios que abomina cuando nos aprovechamos de alguien más, abomina la injusticia. Hay una sentencia terrible, hermanos, y se lo digo con todo el amor, para los que aman el vino, para los adúlteros y para los que cometen injusticia. Dice la Biblia, ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Porque si usted o yo somos adúlteros, no vamos a ir al cielo. Si usted y yo amamos el vino, no vamos a ir al cielo. Si usted y yo estamos convencidos de que aquí solamente se avanza con tranzas, no vamos a ir al cielo. Porque el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, quiere que le adoremos como Él es. Y para adorarlo como Él es, debemos conocerlo como Él es. Y ese Dios verdadero busca verdaderos adoradores, dice la Biblia, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es también lo que nos enseña el segundo mandamiento. Adoramos a Dios por quien es, no por lo que quisiéramos que fuera. En tercer lugar, la idolatría está prohibida por lo que